Hay una crisis que se vive en silencio en muchísimos lugares de trabajo, una que afecta a millones de personas. Hoy vamos a hablar de la hostilidad laboral en Perú y a preguntarnos algo clave. ¿Cómo es posible que una ley de hace más de 25 años siga vigente cuando el mundo del trabajo ya no tiene nada que ver? Pero, a ver, antes de empezar a hablar de leyes y artículos, vamos a pararnos un momento. Pensemos en algo más cercano. ¿Qué es lo que hace que un trabajo, un entorno laboral, se sienta hostil? No un mal día, que eso lo tiene cualquiera, sino esa sensación constante, ese peso que hace que ir a trabajar sea una carga. Bueno, pues para entender la dimensión de esto en Perú, fijaos en esta cifra. Un estudio de 2018 desveló que el 74% de los trabajadores encuestados, el 74%, había sufrido como mínimo un acto de acoso en el último año. Esto, vamos, no es un problema de unos pocos, es una auténtica epidemia silenciosa. Y aquí es justo donde la cosa se empieza a complicar. Si el problema está tan extendido, uno pensaría que la ley tendría una respuesta clarísima, ¿no? Pues resulta que no siempre. Hay un abismo enorme entre lo que sufre la gente en su día a día y lo que el sistema legal es capaz de reconocer y solucionar. La herramienta legal principal en Perú para todo esto es una ley del año 97. Y su característica fundamental, que es la raíz de casi todos los problemas, es que funciona con lo que se conoce como una lista cerrada, o en términos legales, un numerus clausus. Esto es importantísimo. Esta lista cerrada lo que hace es definir qué es un acto de hostilidad. En esencia, son acciones que la ley considera tan graves que las equipara a un despido, y por tanto le dan al trabajador el derecho a actuar. La gran pregunta es, ¿qué hay exactamente dentro de esa lista? Pues la lista del 97 es súper específica. No pagar el sueldo a tiempo, bajarte de categoría sin motivo, un traslado que te perjudica, violencia, discriminación. Son cosas muy graves, por supuesto, pero muy, muy concretas. Y sobre todo muy ancladas en la realidad laboral de hace más de un cuarto de siglo. Ahora, para entender el conflicto hay que ver la otra cara de la moneda, el ius variandi. Es un término un poco rimbombante para algo bastante sencillo. Es el derecho que tiene la empresa a organizar el trabajo, a cambiar tareas, horarios, vamos, a gestionar el negocio según sus necesidades. Y aquí está la tensión, el choque de trenes. Por un lado, el derecho de la empresa a gestionar, su ius variandi, y por otro, el límite que no se puede cruzar, la dignidad del trabajador. El poder de la empresa acaba donde empiezan los derechos de la persona. El problema, claro, es cuando se cruza esa línea. Hay un caso del Tribunal Supremo que es increíble y lo deja clarísimo. A un jefe lo degradaron y lo mandaron a trabajar en una barca en medio del mar. El tribunal fue tajante. Eso es hostilidad porque es arbitrario, porque busca hacer daño y sobre todo porque atenta contra la dignidad de la persona. Y con todo esto llegamos al meollo del asunto. El por qué esta ley sencillamente se ha quedado obsoleta. El mundo laboral de 1997 ya no existe. Ha cambiado radicalmente, pero la ley se ha quedado congelada en el tiempo. Y claro, las costuras le han estallado por todas partes. Si nos fijamos, los fallos principales son evidentes. Esa lista cerrada es tan rígida que deja fuera un montón de problemas modernos. No habla para nada del mobbing o acoso psicológico sistemático. Le carga toda la prueba al trabajador. Y por supuesto, ¿qué dice del teletrabajo o los problemas digitales? Absolutamente nada. Y vamos a detenernos un segundo en el mobbing, porque esto no es un enfado ni un conflicto puntual, es violencia psicológica, sistemática y prolongada. Es ese goteo constante de humillaciones, de aislamiento, de sabotaje, todo diseñado para destruir a una persona. Y si la ley ni siquiera lo nombra, ¿cómo se lucha contra ello? Pero quizá el obstáculo más grande de todos es este. Lo dice el propio Tribunal Supremo. El trabajador es quien tiene que probarlo todo. Paremos a pensar lo que eso significa. Tienes que demostrar no solo el acto, sino muchas veces la mala intención de tu empleador, que es precisamente la persona que controla toda la información. Es una batalla totalmente desigual. Pero bueno, no todo van a ser malas noticias. Hay una propuesta de reforma sobre la mesa. Un intento serio de poner al día esta ley para que, por fin, responda a los problemas del siglo XXI y proteja de verdad a la gente. Esta propuesta se apoya, básicamente, en 4 ideas que lo cambian todo. Primero, ampliar esa lista cerrada para que sea flexible. Segundo, llamar al mobbing por su nombre y prohibirlo de una vez. Tercero, pasar de curar a prevenir, obligando a las empresas a actuar antes. Y cuarto, el cambio más revolucionario, darle la vuelta a la carga de la prueba.
Y esta nueva lista, pues sí, ya aparece del siglo XXI. Por fin reconoce el mobbing, pero también cosas como violar el derecho a la desconexión digital, el aislamiento deliberado o las represalias. Y lo más inteligente de todo, añade una cláusula final abierta para otros abusos graves. Eso le da la flexibilidad que le faltaba. Y esto es un cambio de mentalidad radical, ¿eh? La reforma no busca solo castigar el daño cuando ya está hecho. Obliga a las empresas a ser proactivas, a tener canales de denuncia, a formar a la gente, a crear protocolos para que la hostilidad simplemente no llegue a ocurrir. Y aquí se ve el cambio que puede ser una auténtica revolución. Se pasa de un sistema donde el trabajador tiene que demostrarlo todo a uno donde la responsabilidad es compartida. Ahora, el trabajador presenta indicios razonables y es la empresa la que tiene que justificar que lo que hizo era correcto y proporcionado. Por fin, se equilibra la balanza. Ya para ir terminando, aunque todo este debate esté centrado en Perú, la verdad es que sus implicaciones nos tocan a todos, estemos donde estemos, porque nos obliga a preguntarnos qué significa de verdad la dignidad en el trabajo hoy en día. Porque en el fondo esta reforma no va de tecnicismos legales, va de algo mucho más grande, de reconocer que el trabajo ha cambiado por completo y que nuestras normas tienen que evolucionar con él para proteger lo más básico, lo más fundamental, la dignidad de las personas. Y esta iniciativa no es un caso aislado, no surge de la nada. Se alinea con un movimiento global como el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que busca precisamente eso, un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Es una oportunidad de oro para que Perú se ponga a la vanguardia. Y así terminamos, con una pregunta que queda en el aire para reflexionar. Más allá de lo que digan las leyes, ¿cómo es un lugar de trabajo donde la dignidad no es solo una palabra en un papel, sino una realidad que se vive y se respira cada día? La respuesta a esa pregunta definirá el futuro del trabajo para todos.